Yo soy Lucas, y lo que voy a contarte pasó hace 2500 años, pero yo estaba ahí. Vi a una menina huérfana convertirse en reina. Vi a un pueblo entero condenado a muerte. Y vi cómo una sola mujer que nadie sabía quién era, salvó a millones de personas, solo por tener el coraje de decir la verdad. Esta es la historia de Esther, la reina que nadie conocía, la identidad que cambió el mundo y la razón por la que estoy aquí para contarte. Porque lo que pasó en ese palacio, lo que Esther hizo, fue tan peligroso, tan imposible, tan puro, que el cielo entero celebró. Esther no nació para ser reina, nació para sufrir. Sus padres murieron cuando ella era pequeña, pequeñísima, tan pequeña que casi no recuerda sus caras. Solo recuerda el miedo, el vacío, la soledad de no tener a nadie. Un hombre llamado Mardoqueo, su primo, la recogió. La crió como su propia hija. En la ciudad de Susa, en el imperio persa, donde vivían miles de judíos escondidos. Vivían como si fueran personas normales, pero no lo eran. Eran diferentes, eran judíos, y eso, en ese reino, era peligroso. Mardoqueo le enseñó a Esther a esconderse, a no revelar quién era, a vivir con una identidad falsa, porque ser judío, en ese momento, podía costar la vida. Y Esther aprendió a vivir en secreto. Vivía en la casa de Mardoqueo, en una habitación modesta, trabajando, haciendo lo que podía. Nadie sabía quién era. Nadie sabía de dónde venía. Nadie sabía que llevaba dentro de su corazón una fe que la sostenía. Hasta que un día, todo cambió. El rey Asuero convocó a todas las vírgenes hermosas del reino, porque su reina, Vasti, se había atrevido a desobedecerlo, y el rey, furioso, la repudió. Decidió que necesitaba una nueva reina, y quería que fuera la mujer más hermosa que pudiera encontrar. Esther fue llevada al palacio, contra su voluntad, separada de Mardoqueo, sola, asustada, en un lugar donde si alguien descubría que era judía, podría morir. Pero entonces algo extraordinario pasó. Esther fue elegida reina. Entre todas las mujeres del imperio, mujeres nobles, mujeres de familias poderosas, el rey eligió a Esther, la huérfana, la judía escondida, la que vivía con miedo. Y desde ese momento Esther vivió una vida doble. De día, era la reina, vestida de oro, rodeada de lujo, adorada por millones. Pero de noche, en su habitación, cuando estaba sola, ella recordaba quién era realmente. Una judía, una huérfana, una mujer que vivía una mentira cada segundo. Mardoqueo seguía en la ciudad, viéndola de lejos, pero sin poder hablar con ella, sin poder revelarle que era su prima, sin poder confesar quién era. Ella era reina, pero nadie en el palacio conocía su verdadera identidad. El palacio era incomparable. Oro en las paredes, plata en los pisos, siervos que hacían cualquier cosa que ordenabas, comida que provenía de los lugares más lejanos del imperio, vestidos que brillaban como el mismo sol. Yo podía ver todo esto desde mi lugar, ese lugar donde nadie podía verme, y veía a Esther caminando por esos pasillos, vestida de la forma que una reina debe estar vestida, con joyas en sus muñecas, en su cuello, en su cabello. Pero yo veía algo más. Veía sus ojos que, en medio de toda esa belleza, toda esa riqueza, toda esa adoración, estaban llenos de soledad, porque Esther sabía. El rey no la amaba, la deseaba, la adoraba por su belleza, pero no la conocía. No sabía quién era, no sabía de dónde venía, no sabía qué creía, no sabía nada de ella. Ella era un trofeo, una belleza viviente, pero estaba completamente sola. El rey daba banquetes, grandes banquetes donde todos los nobles del imperio se reunían, bebían vino, comían, reían, y Esther estaba sentada a su lado, sonriendo, perfecta, impecable. Pero por dentro gritaba de soledad, de miedo, de la angustia de vivir una mentira cada momento de su vida. Mardoqueo pasaba por los pasillos del palacio, porque trabajaba en la puerta del rey, y se cruzaba con Esther. Se miraban, solo por un segundo, apenas el tiempo de parpadear, pero en ese segundo,
Se entendían. Se comunicaban sin palabras. Estoy bien. Te amo. Sigue viviendo. Eso era su conexión. Una mirada en un corredor. Una conexión en medio de la multitud. En medio del lujo. En medio de la mentira. Y así vivía Esther. Años pasaron. Reina. Bella. Poderosa. Pero sola. Siempre sola. Hasta que llegó el día que lo cambió todo. Había un hombre en el palacio llamado Hamán. Era el primer ministro del rey, el más poderoso después del rey mismo. Hamán era vanidoso. Hamán era cruel. Hamán odiaba a todos los que no se arrodillaban ante él. Y había un hombre que se negaba a hacerlo, Mardoqueo. Mardoqueo se negaba a arrodillarse ante Hamán, porque Mardoqueo era judío, y para los judíos solo existe un Dios. No podían arrodillarse ante un hombre. Así que Mardoqueo no lo hacía, y Hamán, furioso, juró venganza. Pero su venganza no era solo contra Mardoqueo, su venganza era contra todos los judíos. Hamán fue al rey, y le dijo una mentira tan grande, tan terrible, que cambió el destino del imperio. «Mi señor, hay un pueblo diseminado por todo tu reino que no obedece las leyes. Son diferentes, son peligrosos, son una amenaza para tu poder. Te recomiendo que todos ellos sean eliminados, completa y totalmente eliminados». Y el rey, sin dudarlo, sin pensar, sin investigar, le creyó. Amán redactó un decreto de muerte para todos los judíos del imperio. Todos, hombres, mujeres, niños, todos condenados a morir, en un solo día. El decreto fue sellado con el anillo del rey. Se convirtió en ley, irrevocable, imparable, y se envió a todos los rincones del imperio. Cuando Mardoqueo supo del decreto, entró en pánico total. Se rasgó la ropa, se cubrió de ceniza, salió a los pasillos del palacio gritando de dolor, de horror, de la realidad de que su pueblo, su gente, su fe, estaba condenada a muerte. Esther lo vio desde su palacio, vio a Mardoqueo así y sintió el pánico. Envió a una sirvienta a preguntarle qué pasaba, y Mardoqueo le contó todo. Le contó sobre el decreto, le contó que todos los judíos serían ejecutados, y luego le dijo algo que cambió la historia. «Esther, tú eres reina, tú tienes poder. Solo tú puedes ir al rey y pedirle que revoque el decreto. Solo tú puedes salvar a nuestro pueblo». Esther escuchó esto, y sintió el peso del mundo sobre sus hombros, porque lo que Mardoqueo le pedía era imposible, era suicida, era la muerte garantizada, porque había una ley inviolable. Nadie podía entrar a la cámara privada del rey sin ser invitado, ni siquiera la reina. Si lo hacías y el rey no te extendía su anillo de gracia, eras ejecutado, instantáneamente. Y Esther no había sido invitada al palacio del rey en 30 días. Esther estaba atrapada, entre dos mundos, entre dos vidas. Si revelaba su identidad judía al rey, arriesgaba su vida y probablemente moría, porque el rey había ordenado la muerte de todos los judíos, y si descubría que su reina era judía. Pero si no lo hacía, su pueblo, su gente, sus hermanos, su fe, moría. Estaba atrapada en una paradoja imposible. Esther pasó esa noche sin dormir. Caminaba por los pasillos de su palacio, de un lado a otro, pensando, orando, sufriendo, porque comprendía lo que debía hacer, pero también comprendía que podía morir haciéndolo. Y en ese momento, en esa noche de angustia, Esther hizo una elección que define su vida. Hizo un ayuno de 3 días. Se vistió de cilicio y oró. Oró a Dios como nunca había orado, porque comprendía que si iba a hacer esto, no podía hacerlo sola. Necesitaba que Dios la sostuviera. Luego mandó a decirle a Mardoqueo: «Ayuno, reza, porque yo voy a ir al rey, y si debo morir que sea así, pero mi pueblo no morirá». Eso es coraje, eso es fe, eso es lo que significa estar dispuesta a morir por lo que crees. Al tercer día, Esther se levantó, se vistió con sus ropas reales más bellas, se puso su corona, se maquilló, se preparó, porque si iba a morir como una reina, y caminó hasta la cámara privada del rey. Con cada paso, su corazón latía más fuerte. Sabía que podía ser ejecutada en cualquier momento. Sabía que estaba a un paso de la muerte.
Sabía que estaba rompiendo la ley del imperio, pero caminó, porque su pueblo necesitaba que ella fuera valiente. El rey estaba sentado en su trono cuando Ester entró. Vio a la reina caminando hacia él, en su habitación privada, sin haber sido invitada, y el rey sintió ira. El rey levantó su cetro. Estaba a punto de ejecutarla, pero entonces pasó algo extraordinario. El rey miró a Ester a los ojos, y vio algo que nunca había visto antes. No vio belleza, no vio la reina que lo adoraba, vio a una mujer, Ester, la persona real. Y el rey, en lugar de ejecutarla, extendió su anillo de gracia. Ester no fue condenada, fue perdonada. El rey preguntó: Ester, ¿qué quieres? ¿Cuál es tu petición? Te daré lo que pidas, aunque sea la mitad de mi reino. Y Ester en ese momento hizo su revelación. Le pidió al rey que viniera a un banquete que ella prepararía. Un banquete privado, solo el rey, Hamán y ella, porque Ester sabía que debía hacerlo paso a paso, que debía preparar el corazón del rey, que debía elegir el momento exacto para revelar la verdad. El rey aceptó. En el banquete, Ester sirvió vino, sirvió comida, y luego, cuando el rey estaba con el corazón abierto, le hizo la petición: Mi señor, si he hallado gracia ante ti, te pido mi vida y la vida de mi pueblo, porque fuimos vendidos para ser destruidos, asesinados, eliminados. Yo soy judía, y hay un decreto de muerte contra todos nosotros. El rey quedó en shock. ¿Qué? Ester, ¿tú eres judía? ¿Quién es el responsable de esto? ¿Quién se atrevió a condenar a mi reina? Y Ester señaló a Hamán. Es este hombre. Este es el que planificó la muerte de mi pueblo. El rey, furioso, se levantó. Salió de la habitación para calmarse, y cuando regresó, encontró a Hamán intentando suplicar a Ester. El rey interpretó esto como que Hamán atacaba a la reina, y ordenó su ejecución inmediata. Hamán fue ejecutado. El decreto de muerte no podía ser revocado. Era ley. Pero el rey redactó un nuevo decreto. Un decreto que permitía a todos los judíos defenderse y luchar por sus vidas. Y cuando llegó el día del supuesto genocidio, los judíos se levantaron, se defendieron y vencieron, porque tenían esperanza. Tenían a alguien que creía en ellos. Tenían a Ester, su reina, que había arriesgado todo por ellos. Y desde ese día, cada año, los judíos celebran la Pascua de Purim, la celebración de cuando fueron salvados, la celebración de cuando Ester reveló su identidad, la celebración de cuando una mujer fue lo suficientemente valiente para decir: no me importa si muero, mi pueblo no morirá. Yo soy Lucas, y estuve ahí todo el tiempo. Vi a una huérfana convertirse en reina, vi a una reina esconder su identidad por miedo, y vi a una mujer encontrar el coraje para revelar quién era realmente. Porque eso es lo que significa ser valiente. No es no tener miedo. Es tener miedo y actuar de todas formas. Ester tenía miedo. Ester estaba sola. Ester era diferente. Pero se levantó y salvó a su pueblo. ¿Hay algo en tu vida que requiere que seas valiente? ¿Hay algo que necesita que reveles quién eres realmente? Ester lo hizo, y el mundo cambió. Suscríbete, comenta Ester, porque cada comentario me dice que fuiste valiente hoy.